A ver, el asunto de la inflación. Bueno, ¿qué es lo que vemos en la inflación de todo el mes de abril? Si dividimos en componente de la inflación, todo el índice 6.08. Ok. Ahora, la inflación subyacente, que es aquella inflación en la que en la muestra se quitan los elementos más volátiles, que son los precios de los perecederos y los precios de las tarifas de gobierno, pero en el caso de México, pues son los precios de la energía eléctrica y de la gasolina. Entonces, si quitamos esos elementos volátiles, la inflación últimos 12 meses de abril está en 4.13%. Eso es ya de por sí alarmante, dado que el máximo tolerable por el Banco de México está en 4%. Entonces, esta inflación subyacente está arriba del máximo tolerable, 4.13%. Luego, si tomas en consideración los precios de los elementos volátiles, ahí tienes la inflación en 12.34%. Entonces, la combinación de estos dos elementos, la subyacente con la no subyacente, es la que nos da el 6.08. ¿Cuál es el problema adicional que traemos con esto? Que si uno revisa las encuestas entre los analistas del sector privado, pues ya están esperando que la inflación al cierre del año esté arriba del 4.50. Esto se vio tanto en la encuesta que hizo el Banco de México, más reciente, como en la encuesta mensual que también hizo Banamex. Y entonces, si ya tienes en las expectativas una inflación arriba del máximo tolerable, pues ya es prácticamente imposible que el Banco de México se anime a bajar la tasa de interés de nuevo, sino que más bien empieza a haber expectativas de que pudiéramos ver alzas en la tasa de interés por parte del Banco de México ante esta presión inflacionaria, porque esta inflación no es privativa de México, sino que es un problema mundial, y ya hemos visto por lo menos a 3 bancos centrales que han tenido que empezar a subir su tasa de interés ante esta mayor inflación. ¿Cuáles son? Turquía, Brasil y Rusia. Rusia. O sea, son de nuestra división. Ajá, sí. Así es. Bueno, así es. Ahora, hay un asunto interesante, o sea, tú sí contemplas, ¿baja o podría continuar subiendo? Porque independientemente del asunto de la gasolina, que otra vez los petróleos están tocando en la puerta a los $70 barril, independientemente de eso, hay un componente de sequía y escasez de algunos productos básicos como el maíz, como el frijol, y algunos otros productos en la mesa mexicana que tienen una vida independiente del asunto del petróleo, ¿no? Así es, o de la recuperación económica de Estados Unidos, sino que es en adición el problema de que en este año estamos en el año que toca la niña, fenómeno meteorológico contrario al niño, y que genera esa sequía muy importante, sobre todo en todo el sur, el hemisferio sur, ¿no?, del planeta, y eso implica escasez de alimentos, de granos, ¿no? Entonces es otro ingrediente adicional que genera esa inflación creciente a nivel mundial. Y también hemos comentado el hecho de que en China los costos han subido mucho en relación a hace 10 años o 12 años. Antes China era un amortiguador de la inflación mundial, hoy no está presente ese factor. Y por lo tanto, pues tienes más posibilidades de que la inflación a nivel mundial se vaya para arriba. Yo también quería comentar contigo, no sé si tengo tiempo. Sí, por supuesto. Los datos de la industria automotriz. Ya habíamos comentado en este espacio que lo que íbamos a ver en abril, pues es inaudito. Probablemente tengamos el mes de crecimiento económico en México más alto de la historia. ¿Por qué? Bueno, porque la base de comparación es muy baja. Y como muestra, pues tenemos el reporte que saca hoy el INEGI de los datos de la industria automotriz mexicana. Fíjate, este
mes de abril se produjeron 269,000 autos, ¿ok? Pero hace un año, en abril, que se cerraron todas las plantas, solo se produjeron 3,700. Entonces, el incremento de la producción automotriz es del 7,132% anual. Ya hay que ver a un personaje presumiendo de que México se ha convertido en un emporio, en un líder en la producción porque hemos aumentado 7,132% la producción automotriz. Las ventas de automóviles en el mercado interno, no por la demanda americana, entonces, no por Biden, sino por la mismísima 4T. La variación de las ventas automotrices en abril es del 139% anual. O sea, está vendiéndose 139% más que en abril del año pasado. Se vendieron 83,000 unidades. No es gran cosa, la verdad. Pero el porcentaje de variación es altísimo. En exportación automotriz, que sí tendría que ver con Biden, 214,000 automóviles. Pero en relación a los 31,000 automóviles que se vendieron en abril del año pasado, que fue milagroso, esos 31,000 estaba todo cerrado, pues el incremento es del 652%. Entonces, puedes imaginarte cómo se van a ver las cifras de comercio exterior en abril, en exportaciones totales, en exportaciones, por el precio del petróleo tan alto, más la manufactura que va a estar también. Y todo eso, pues, te va a dar un IGAE que, pues, me lo imagino, pues, del 20 y tantos %. No, pero... de crecimiento en abril en relación a abril del año pasado. Imagínate las fiestas en Palacio. Pues sí. ¿No? Y sí, eso, ¿no? Y eso va a dar a conocer a... Bueno, son datos que ya se van acercando a las fechas de las elecciones, pues sí, claro que las van a cacarear durísimo. Si nos invitan a la fiesta, vas con ese saco. Yo voy con uno igual que tengo por ahí guardado. ¿No? Sí, cómo no. ¿Sí? Iremos así. Vamos así. Pero ¿realmente quieres que nos inviten a la tamalada? Yo voy a llevar un suéter de chinconcuaca. De otras vidas que tengo también ahí guardado. Sí, supongo. Oye, nos va a caer una auditoría fiscal. Mejor vamos a una pausa. Muchas gracias, Ernesto. Estén bien. Hasta luego.